10 minutos bien empleados. Los empleados de la administración pública sin plaza denuncian que se pasan la vida encadenando puestos de trabajo, atrapados en la interinidad. No cobran lo mismo, no tienen derecho a licencias, no tienen derecho a excedencias. Te vas a la calle y si algún día se convoca oposición, también te vas a la calle sin indemnización y eso está avalado por la justicia. Nunca este puesto de trabajo ha salido a oposición. Llevamos 20 años sin oposición. Se daba cobertura a los servicios de urgencias con contratos para hacer una guardia un día. Firmaba al entrar y se terminaba el contrato cuando acababa tu turno de guardia. Van a salir todas las plazas a oposición, con lo cual todos los interinos que ya tenemos una cierta edad, yo al llevar 20 años, pues ahora mismo tengo ya 53. En ese momento todos amortizados le llaman, utilizan siempre expresiones amables, cesados, pero en la práctica es despido libre sin indemnización cuando le convenga. Son eventuales de larga duración, bien porque no se han convocado oposiciones en su rama o porque se ofertan pocas plazas al año, insuficientes respecto al número de interinos, según nos cuenta María Luisa Díaz, trabajadora en la Audiencia Nacional. Llevo 20 años trabajando en el Ministerio de Justicia y en este último puesto concretamente unos 9 años. Situaciones que se repiten por toda la administración, por ejemplo, en el sector sanitario. Juan, nombre ficticio, trabaja en el servicio de urgencias. Yo soy médico de urgencias hospitalarias y llevo 10 años con contratos temporales. En la situación de los médicos de urgencias hospitalarias en Madrid es tal que más del 80% de los médicos están en situación de temporalidad. Nunca ha habido oferta pública de empleo desde que se transfirió la sanidad a las comunidades autónomas. La mayoría de sus compañeros en urgencias de Madrid han trabajado con contratos eventuales hasta 2014. Misma responsabilidad que un fijo, pero atender las urgencias tardes, noches y fines de semana y sin sueldo base y con unas condiciones muy distintas a las de un fijo, no solo económicas, sino también en cuanto a acceso a puestos de responsabilidad, etcétera. Y además, como norma general, los interinos acaparan los peores puestos. El interino está en una situación en la que, primero, ocupa puestos que los titulares no quieren. Los titulares tienen concurso de traslados en los que nosotros no podemos participar, otra discriminación, y al final los puestos en los que hay más carga de trabajo, etcétera, los ocupan los interinos. Falla el sistema, según Juan, porque si le siguen llamando para trabajar, es que malos no son. Por no renovarnos se nos podía cambiar por otro médico. Entendemos que esto ya es un proceso de selección a lo largo de muchísimos años. Si no se nos ha despedido es que están conformes con lo que hacemos en nuestro trabajo. Y te cesan sin importar la situación. A mí, por ejemplo, me han cesado estando embarazada, lo que en otro tipo de trabajador sería un contrato nulo, pues en la administración está permitido y además es la tónica habitual y normal. Por eso estiman que están discriminados y procuran no quejarse demasiado, ya que puede haber represalias. El interino no se puede plantar y decir, no, a ver, yo no voy a hacer esta guardia, porque siempre estás pendiente de que te puedan volver a nombrar o te abran un expediente y no te vuelvan a nombrar nunca más. Viven con miedo, dicen, porque después de tanto tiempo en la administración y rondando los 50 años, el paro puede ser peligroso. La eventualidad en la administración se queda en un 8%, pues está claro que 1 de cada 4 nos vamos a ir al paro y vamos a ser parados de larga duración, no vamos a volver a encontrar trabajo. Y eso te afecta al día a día. Cuando uno se planta en un banco, pues primero dice somos los 2 médicos, el del banco se alegra, pero en cuanto dice que son de la sanidad pública, pues ya sabe que está en una situación de incertidumbre laboral y por tanto acceder a una hipoteca en la mayoría de los casos es completamente imposible. Tú, por ejemplo, Clarisa, ¿qué quieres ser de mayor? Ser veterinaria. ¿Y tú, Keko, qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser funcionario. 10 minutos bien empleados. Como tú. Y como mi papá, que me llevaba a los edificios públicos a ver a los funcionarios. Las oposiciones en la administración pública son la principal herramienta para establecer el personal fijo en la sanidad pública, la educación o la administración, pero en ocasiones esas oposiciones no llegan. Yo cuando entré hace 20 años esperaba que dicha oposición iba a tener lugar al año siguiente, como especifica la ley. Lo que ha pasado es que fue transferido a la Comunidad de Madrid y vimos que nuestro cuerpo, como muchos otros, era privatizable. Domingo trabaja como informático del servicio médico en un hospital, puestos de trabajo de la administración donde los funcionarios con plaza escasean. Más del 80% son temporales, interinos. Yo en concreto soy interino de vacante, la mayoría lo son, es decir, que está pendiente de una oposición. Áreas enteras sin un solo trabajador fijo, pero las oposiciones tampoco llegan. Mercedes Carrillo lleva años sin ver una convocatoria para técnico de educación de atenciones especiales. Porque hay categorías en las que no se ha convocado en 20 años. En 20 años
es tiempo suficiente para solucionar un problema. Y si no hay oferta, su trabajo depende de una nueva convocatoria. Vamos, la pescadilla que se muerde la cola. Estás contratada hasta que salga esa oferta. Esa oferta no ha salido nunca. Entonces yo continúo contratada. Para solucionar la alta temporalidad en la administración pública y fijar puestos de trabajo, Cristóbal Montoro es ministro y los sindicatos firmaron un acuerdo para reforzar el personal fijo, insuficiente para muchos. Convocan un número de plazas tan pequeños que la bolsa de temporalidad es exactamente igual y con el mismo problema. Y cada año pues probablemente está en un centro diferente. Y que no se ajustan a las exigencias del puesto, es decir, que son pruebas genéricas que valen lo mismo para el que se presenta el examen por primera vez como para el que lleva lustros en el puesto. No tendría ningún sentido ahora que pasen a ser repartidos a quien saque la mejor nota o se exija que se supere por lo menos una oposición de un test general de informática general en el que ni siquiera se va a preguntar por las funciones que realizas día a día. Y el problema no es de ahora. La situación se ha ido alargando. Esto viene de la crisis de los 90, que en los 90 tampoco había puestos de trabajo para los jóvenes, igual que se dice ahora. No es una situación derivada de la crisis del 2011. Y si además te privatizan parte del servicio, como en el caso de Domingo, la opción de unas oposiciones se evapora. Que casi todos son temporales y puede pasar a decidir la Comunidad de Madrid, como hizo con los laboratorios centrales y varios centros de especialidades, a que lo llevaron a empresa y con despido libre. También se puede consolidar una plaza sin pasar por las oposiciones, pero eso es más complicado. 3 años en el mismo centro y que cuando fueron a la bolsa de trabajo, que van en septiembre a elegir centro, les dijeron que no podían elegir centro porque entonces les tendrían que hacer fijos. Y entonces lo llevaron a juicio y volvieron a la bolsa de trabajo y los volvieron a contratar. Total, que muchas veces hay que pasar por los juzgados. El caso de Domingo se encuentra en el Tribunal de Justicia Europeo como ejemplo de todo esto. Deseo que el Tribunal Europeo le dé un serio correctivo al Gobierno de España, no tanto que me hagan fijo a mí, sino que quede patente la inmoralidad de un gobierno que hace unas leyes diferentes para sus empleados para tener la posibilidad del despido libre y la temporalidad ad infinitum, ¿no? Papá me contaba que había un ángel de la guarda que me ayudaría también a mí a tener un puesto fijo. Pero yo debía esforzarme. 10 minutos bien empleados. Estaba predestinado. Aquí tienes la licencia de caza, Lil Jim. Keiko, te he traído una perdiz. ¿Una perdiz? No. La causa está en Luxemburgo. Hay más de 5.000 denuncias de interinos en el Tribunal de Justicia Europeo, porque el derecho español no les ampara según los cerca de 800.000 afectados. Estamos esperando que el tribunal se pronuncie una sentencia que se refiere a estas situaciones del empleo temporal en el sector público, que esperamos para el mes de septiembre, octubre, y que esperamos igualmente que sea favorable, porque esta situación, en mi opinión, ya no solamente es antijurídica, sino que es inmoral. Es Javier Araúz, el abogado que representa a la mayoría de los afectados. Estima que si estos trabajadores llevan más de 3 años de interinidad eventual, existe discriminación, diferencias con el personal fijo y diferencias con el resto de países europeos. Prima el derecho a la Unión sobre cualquier norma española. Y por tanto, si la sentencia reconoce el derecho a fijeza, tendrá que reconocerse el derecho a estabilidad en el empleo de todos los funcionarios públicos. Las sentencias europeas son vinculantes para todas las autoridades administrativas y judiciales. Javier Araúz considera que este problema es estructural en España y que si después de tantos años de eventuales le siguen llamando es porque son eficientes en su trabajo, por lo que se abusa de la temporalidad sucesiva. 3 años, 5 años, 10, 15, 20, hasta 35 años continuados de trabajos en el sector público. 800.000 trabajadores públicos vocacionales que llevan todos estos años prestando servicios a la administración, discriminados en condiciones de trabajo y en una situación de abuso en la temporalidad que es incompatible con la normativa comunitaria, ¿no? Un mal que, si no se repara a su juicio, asentará para siempre la precariedad de la administración pública. Europa no quiere empleo precario, no porque el empleo precario sea en sí mismo malo, sino porque el empleo precario implica precariedad personal y precariedad familiar, pero también conlleva coacción, amedrentamiento y obligación de hacer determinadas cosas que un empleado fijo no hace, ¿no? Además, insiste, los sucesivos gobiernos piden a las empresas privadas que oferten contratos estables y de larga duración, pero luego no se aplican el cuento. Que el gobierno exija a las empresas privadas del sector privado que contraten a empleados trabajadores estables, que por ejemplo haya instaurado una medida a mi juicio adecuada, como es la de firmar para verificar los horarios de estos empleados, y resulta que estas mismas administraciones públicas no hacen lo mismo respecto de su personal. Había una vez
Área de Economía, Radio 5, Todo Noticias. Había una vez un funcionario, había una vez un funcionario, que el presidente lo nombró de secretario, que el presidente lo nombró de secretario en una empresa del Estado, de secretario en una empresa del Estado. Ya su tarea el funcionario ha comenzado, su tarea el funcionario ha comenzado. Llegaban 4, 5, 6, 7 problemas, llegaban 4, 5, 6, 7 problemas, y el secretario resolviendo esos problemas, y el secretario resolviendo esos problemas. Pero de pronto pensó en el poco tiempo que le quedaba como secretario y su propio problema nadie lo sabía. Tenía más líos que Antonio Ríos. Y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Porque pensó que era una pensión que le dejó su papá, que le dejó su papá. Porque pensó que era una pensión que le dejó su papá, que le dejó su papá. Un milloncito pa' sus hijitos, y 2 millones pa' su mujer. Un negocito pa' el sobrinito, 4 Mercedes pa' sus placeres, 6 camionetas pa' su finquita, y en cada barrio 80 casitas. Y el funcionario ya es un accionista. Su propia avioneta, tiene un yate en Barahona, Boca Chica y La Caleta. El funcionario es un millonario, el funcionario es un millonario. Una industria aquí en Herrera y un hotel ahí en Haití, y también tiene ganado en el Seibo y Macorís. El funcionario es un millonario, el funcionario es un millonario. En La Vega un almacén tiene un cine, un Jabón, y también tiene canales de radio y televisión. El funcionario es un millonario, el funcionario es un millonario. Tiene una casa de cambio y de 6 bancos accionistas, tiene 12 compraventas y además es prestamista. El funcionario es un millonario, el funcionario es un millonario. Tiene grandes plantaciones y una finca de algodón, también tiene un matadero para hacer sus salchichón. El funcionario es un millonario, el funcionario es un millonario. Tiene grandes arrozales y una finca de café, una fábrica de sombreros que lo que usa Cheche. El funcionario es un millonario, el funcionario es un millonario. Tiene carros deportivos y en un caso tan sencillo hasta toca la sirena para comprarse un cigarrillo. El funcionario es un millonario, el funcionario es un millonario. Tiene grandes restaurantes, tiene tiendas de repuesto y con todo lo que tiene nunca paga los impuestos. Es la realidad. Ese hombre legendario, esa es la situación y esa es la situación de ese honesto funcionario que comenzó.